Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión virtual de nuestra cátedra M2PC, metodología con enfoque en pensamiento complejo del IEPC, Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo. Hoy tenemos un invitado especial. ¿Por qué? Porque ya empezamos en este instante con una locura de la complejidad, precisamente de eso que no es lineal, de eso que no está completamente preparado, uniformado, es imposible cambiar. Estamos siendo coherentes con la cátedra, y es que la cátedra, la idea no es que sea siempre esa cátedra semanal donde estamos en el discurso de cada uno de los saberes de Morán, porque pues acuérdense que es el curso introductorio, sino que vamos a tener invitados especiales, donde podamos hacer una entrevista, donde podamos hacer un diálogo, porque más que entrevista es un diálogo, es una conversación abierta, y podamos profundizar con esos invitados especiales en el saber que antecede obviamente a la entrevista o al diálogo. Pues obviamente tiene que ver con el primer saber, son las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Juan Diego, bienvenido, preséntate porfa, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, muchas gracias al Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo por esta invitación a Unisabaneta. Soy Juan Diego Tamayo Ochoa, licenciado en Lingüística y Literatura y con una maestría en Filología Hispánica, actualmente docente en esta institución. Qué bien, ok. ¿Por qué Juan Diego? Es un por qué para que empecemos una conversacioncita del para qué. ¿Por qué? Porque aparte de Unisabaneta estar dirigiendo todo lo del Centro de Idiomas, este asunto que es bien interesante hoy en día, él como sujeto es pintor, es escritor, es poeta. Eso nos provoca algunas preguntas sin respuesta para conversar. Juan Diego, cuando preparábamos un poco este asunto, yo te dije, ¿qué opinas si nos damos unos minutos de conversación para poder colocar en nuestra clase virtual, en nuestra cátedra virtual? ¿Qué opinas si hablamos un poco de eso que el artista nos muestra, ya sea en el texto, en la pintura, en la escritura, en la poesía? Entonces me nace una primera, pregunta sin respuesta de la complejidad. ¿Podría un artista como tú, por ejemplo, y otros que tú conoces, inducirnos al error, a la equivocación, cuando, por ejemplo, juegan con las metáforas? Ustedes pintan, hacen una poesía, hacen una escritura, pero me dicen el cielo está morado. ¿Eso es error, eso es ilusión? ¿O qué podríamos decir ahí? Bueno, podríamos hablar más allá de como del error o de la ilusión. Toda obra es una expresión estética y es un punto de vista que tiene el autor o el creador con respecto a cómo percibe la realidad, o a cómo va a decodificar su realidad, o a cómo está interpretando esa realidad, o al sentido que le está dando a esa realidad. De allí entonces que puedan existir todas esas formas de expresión, esas gramáticas de composición, las podemos llamar así, bien sea a través de la plástica, el color, la forma, bien sea a través de la poesía, que es ese dominio del lenguaje aunado también a una necesidad de expresión, bien sea también a través de la expresión musical o a través del teatro, la dramática. Entonces yo pienso que es también un punto de vista que ese autor quiere compartir con el otro, y es en términos completamente de pensamiento complejo, en términos de complejidad, un nivel de realidad. Está presentando su nivel de realidad, su punto de vista con respecto a cómo ve el mundo, es su cosmovisión, y en esa cosmovisión entonces va a encontrar una serie de correlatos, en otras palabras, personas que se acercan a ese lenguaje, personas que lo comparten, o en su efecto también personas que pueden discrepar de ese tipo de producciones. Exacto. O a su vez que personas que ni les va ni les viene ese tipo de
de construcciones, ese tipo de producciones. Entonces, sí se podría crear en ambos casos un error, se podría crear una ilusión, pero detrás de eso, que en el fondo es una mimesis, una manera de imitatio, una imitación de esa realidad, y también la construcción de un sujeto a través de ese lenguaje. Por eso, cuando terminamos el video la vez pasada del primer saber, yo recuerdo cuando les explicaba a todos a través de la diapositiva algo muy bonito, y colocábamos allí dos ojos, una visión con muchos colores, porque fue obviamente al principio, cuando hablábamos de qué es lo que significa el primer saber para Morán y para la ciencia misma, los sentidos nos engañan, ¿cierto? O sea, se ha dicho pues a través de la neurociencia y de los científicos que los sentidos nos engañan. Nos dicen eso, pero en el fondo muchas veces no es eso, es otra cosa. Entonces lo bonito, la propuesta del pensamiento complejo de la complejidad es la multivisión, que tú más artísticamente y más desde el punto de vista de conocimiento hablas de cosmovisión. Es muy lindo porque cosmos es todo, es la totalidad, sí, de la visión. O sea, veo el todo, veo la parte, el todo, la parte dentro del todo y el todo que hace parte. Eso lo veremos después en otra cátedra, cuando veamos todo el asunto de algo que seguramente después tocaremos de el uno y el todo en Morán. Pero me hiciste recordar que también allí hablamos un poquito del Tao, esa filosofía oriental, como dentro de algo existe algo más pequeño, Yang, Yin, podríamos decir. Es muy bonito porque tú dices, puede que sí sea error, puede que sí sea ilusión, pero hay una parte de ilusión aquí y hay una parte de error acá, como hay una parte de cierta falsedad cuando se habla de verdad, en lógica. O sea, ¿será que todo lo que decimos es netamente, exactamente cierto? ¿Decimos exactamente una mentira? Porque me llama la atención, pensemos los dos una cosa, y lo había pensado para cuando conversáramos. Estamos aprendiendo sobre algo, lo que sea, por ejemplo, conducción, para poner un ejemplo, el más sencillo del mundo, porque pues, eso es aquí en China. Yo estoy apenas empezando a conducir, soy un iniciador en el arte del conducir. Presto más atención que aquel que lleva muchos años, está conduciendo, ahí va, ya sabe, aún más, casi mecánicamente mete los cambios, o si es automático, lo que sea. Entonces, error e ilusión en la conducción. Si yo estoy iniciando en el arte de la conducción, soy más atento, por lo menos minimizo el error y la ilusión. Como no sé tanto, ya no estoy tan ilusionado, o la ilusión de que como soy un experto no me voy a chocar. Cuando adquiero más habilidad, curiosamente, su antagónico, Yin y Yang, ¿no? A mayor habilidad, más riesgo. Claro. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, eso? Porque yo adquiero habilidad, me dirían, uy, tan experto. Sí, claro. ¿Sí? Y si te duermes solo por el hecho de que creas que llevas 20 años y te chocas, a mí los 20 años de conducción no me aseguran que no me choque. Eso es la hiperespecialización que habla Morán, después lo tocamos. Me vuelvo demasiado experto, más error y más ilusión. Entre menos experto, minimizo el error y la ilusión. Claro, entre menos se sabe, más atención se le presta a determinado asunto. Exacto. Lo que pasa es que siempre estamos en esta lógica de Occidente buscando las garantías de la normalidad. Eso es. Esas garantías de la normalidad es la que van a generar un pensamiento determinista. Entonces ahí es donde se va a crear la ceguera de una ilusión y la ceguera de un conocimiento. Así es. Considerar que una verdad que es única y una verdad que es determinante. Pero el espíritu, también dentro de ese aprendizaje, es un espíritu curioso y quiere otra cosa más. Lo que va significando que dentro de ese aprendizaje va llegando a una técnica, a un saber hacer. Cuando ya tiene todo ese saber hacer, por ejemplo, con
como lo podemos saber en las sociedades primitivas, cuando hacen un instrumento, ese instrumento quedó, Sí, ya quedó, sí, ¿no es cierto? sí. Un arco ya quedó. Sí, Pero, por ejemplo, en esta sociedad de la tecnología, cada mes estamos renovando y estamos cambiando ¿qué? El instrumento de comunicación que se llama celular. Entonces, eso es tanto un error como una ilusión, porque la comunicación ya está dada, ya es posible, simplemente nos están cambiando el artefacto, el instrumento a través del cual establecemos esa comunicación. Ahora bien, que el conocimiento llega hasta cierto punto, pues sí, puede llegar hasta cierto punto, pero ¿cuál es la idea? Y más o menos también en lo que lo que nos invita al pensamiento complejo es a procurar ir un poco más hacia allá, claro. a alcanzar eso que vas a trabajar más adelante. Como a Que es resquebrajarlo, como a también moverlo. el principio Sí. de incertidumbre, ¿no es cierto? Sí. Sin desconocer todo aquello que ha motivado el llegar a ese conocimiento. Por eso uno de los pilares es la reintroducción del conocimiento, de un nuevo conocimiento en todo conocimiento. No se puede desconocer los conocimientos pasados para poder generar nuevas formas de conocimiento. O sea que al mismo tiempo nuevas formas de aprendizaje. Hoy en día, Juan Diego, eso me hace pensar que entonces la validez del desaprender para reaprender, que se está hablando mucho hoy, ¿no? O sea, colocar en crisis el aprendizaje, como colocar en paréntesis lo que yo he aprendido para desaprender. O sea, no desaprendo como olvidando, no es como un disco duro de un computador que uno le dice formatear y uy, la información así no la subí a la nube, ¿cierto? Bueno, por hablar de nube. Pero no, es el desaprender, es como colocar en crisis, me gusta mucho la palabra crisis, como colocar en crisis lo que sé para darme cuenta que eso también tiene un límite. Claro. O sea, que no está una verdad pues ahí categórica. Es muy importante que tocar esa palabra crisis, que tiene la misma etimología, la misma raíz de crítica. Sí. ¿Sí? Y eso es un elemento capital, fundamental dentro del pensamiento complejo. La crítica significa una autoevaluación, y esa autoevaluación es por la primera que comienza el pensamiento moriniano, el pensamiento de Morán. Entonces hay que hacer una revisión de la ciencia, hay que hacer una revisión de los métodos de aprendizaje y una revisión también de los métodos de construcción de ese conocimiento, y ahí estaría una manera importante, sustantiva, de reconocer ese desaprender. Exacto. En la medida entonces que se hace una crítica de ese conocimiento. A su vez entonces, ¿qué llevaría eso? Dentro de esa revisión a la construcción de nuevas formas. ¿Y cómo se van a dar esas nuevas formas? Integrando, religando, conjuntando esos otros conocimientos. Eso es clave. Esas otras perspectivas. Eso es clave porque cuando ustedes y yo estábamos iniciando la cátedra decíamos que siempre queremos finalizar cada cátedra con la palabra integrar. Porque pues, la crítica que hace Morán a la ciencia, que hace el conocimiento, que hace el saber, que hace todo lo que tenemos, es que todo lo hemos separado. Hemos separado sujeto del objeto, hemos separado el blanco del negro, hemos separado lo bueno de lo malo. Entonces él invita a eso. Entonces, claro, miren qué lindo. Tenemos dos cosas claves, ¿no? Pues que no solo Juan Diego nos entra en un mundo del artista, del poeta, del escritor, y nos permite, ojo, esto es lo más bonito, mirar en la expresión los diferentes puntos de vista para que la cosmovisión nos permita decir que eso que es real no es solamente lo que estoy diciendo yo, que hay muchos puntos de vista frente a eso que es real. Pero entonces, colocamos el ejemplo de la conducción, seguramente puede ser otro ejemplo diferente. Cuando estamos aprendiendo algo, entramos en el ejercicio de qué es lo que es verdaderamente normal. La pregunta por lo moral y lo ético, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo diverso? Porque estamos viendo muchas palabras. ¿Se acuerdan en la introducción? La primera, cuando estábamos promoviendo la cátedra, que hablábamos de diversidad.
pues lo primero de la diversidad es ir en contra o no a favor, es que me gusta más lo positivo que lo negativo, era ir a favor de no ver solamente eso que se nos establece como único, sino que la diversidad, como cuando vemos la cantidad de colores que tiene el universo desde el arco iris o desde los colores que usamos para pintar. Esa garantía de normalidad en el aprendizaje nos invita al desaprender. Pero qué lindo, y aquí es donde esto es una conversación muy sencilla para compartir con ustedes en la clase de la cátedra. Te propongo, Juan Diego, que demos algunos tips a esa pregunta que la cátedra M2PC del IEPC se propuso desde el primer día, que muchos han respondido en la clase de Google. ¿Cuál es tu aspecto más diferenciador frente a otros? ¿Cuál es tu aspecto? A ver, Juan Diego, artista, nombre de la poesía, de la pintura, de la literatura. El aspecto más diferenciador de un botero, de Da Vinci, de Miguel Ángel. ¿Qué los hizo únicos? No por poner nombres, yo puse ejemplos, pero ¿qué los hizo únicos? No, es que es muy complicado, un poco complejo hablar de uno mismo y definirse, ¿no? Pero ahí está, digamos, ciertas expresiones estéticas, básicamente como la escritura, que tiene un tono, que tiene una imagen, que tiene un potencial de sentidos, que no es que se rehúsa a ser, digamos, comprendido de una vez por todas, ¿sí? Sino que en la medida en que se va escribiendo también se va comprendiendo el sujeto. Yo tengo un verso que dice: mientras escribo me escribo, sí, ¿no? Entonces, la medida en que voy escribiendo también me voy escribiendo una historia desde ese yo lírico, desde ese yo poético, desde ese yo que es otro, como decía Rimbaud, sí. Y va uno manifestando también ahí como sus ires y venires frente a lo que son sus circunstancias en la vida. El rasgo distintivo, eso, lo que es el estilo, lo que identifica al otro, más fácil lo dice el otro que uno, ¿no? Uno puede, genial, sí, pero genial, esa es. Uno puede tener más fácil lo dice el otro que uno. Es eso. Asomo de lo que es uno, unas ideas de lo que puede ser uno, pues, común, tranquilo, responsable, trabajador, dedicado, ¿no? Y entonces ahí es donde yo puedo entrar al error y la ilusión, porque yo puedo decirme que soy tranquilo, y si tengo a alguien de verdad que me hable con la verdad, con la sinceridad, tú tranquilo no eres, yo te veo ansioso. Sí, claro. En el fondo. Y caí en un error, y estaba en la ilusión. Claro. Pensé que era, voy a decir algo, romántico, y me dice, debemos estar frío. Siempre estamos en esos dos movimientos, ¿no? Sí. Por eso necesitamos la otredad, interlocutar con el otro, estar con el otro, porque una de las necesidades también del ser humano es que nos ayude a identificarnos, claro, a saber quiénes somos. Entonces ahí es donde pensemos, y tú muy bien lo relataste, y así es como empieza el primer saber de Morán, el autoengaño, la automentira, el self-deception que hablan los psicólogos, ¿no? Una decepción de sí mismo, no una autodecepción, una decepción de sí mismo como primer paso a la depresión, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo de, yo pensé que, pero no. O al contrario, puedo también reforzar lo que pensaba de mí. No tiene que ser siempre el juego de yo era malo, pensaba que era bueno, dije que era creativo, me dicen que no soy lo... No, yo puedo tener al otro que me refuerce y me digan, sí sabes, siempre hemos pensado eso de ti. Bueno, habría que ir también, y lo dijimos en la cátedra, ojo con el ego, que es uno de los peligros del error y la ilusión. Porque un error y una ilusión, la más dura de todas yo creo es, o sea,
Y esas, en un lenguaje muy coloquial, no sé si fuera del país que la cátedra tiene personas, nos hemos dado cuenta, seguidores de otras partes fuera de Colombia, México, Argentina nos están siguiendo. No sé si han escuchado, como sube la palma, cae el coco. O sea, qué peligro ese error, esa ilusión del ego. Bueno, el ser humano es fluctuante, Sí. cambiante. Hay momentos en los cuales se envanece, Sí. hay momentos también en los cuales la vida misma vuelve y lo pone en su sitio, quiérase o no. ¿Te acuerdas del poema de Porfirio Barbajakov? Barbajakov, un día amanecemos lúgubres, tristes. No recuerdo. Bellísimo. Hay días que Hay días que somos. Entonces, él Canción dice, de la vida profunda. exacto. Entonces hay días que somos felices. Todo lo vemos con alegría. El cielo está iluminado. Pero el otro día está gris, triste. Hay días que... Pero lo interesante, ahorita que decías que hablabas del Tao, Eso. ¿no? Y el Tao que es el mismo Tao, ¿no? El Tao que se define no es el Tao, ¿no? Pero esa ley, digamos, no ley, ese elemento tan bonito que dice la flauta necesita del vacío para sonar, Ay, sí. o la casa es casa porque tiene una ventana, Sí, esa sí. necesidad del vacío del ser humano, pero no un vacío Existencial. el vacío psicológico, sino que es ese vacío que complementa, que llena. Sí. ¿Sí? Necesitamos el vacío de la ventana, pero para ver el paisaje. Necesitamos el vacío en el ser humano, pero para llenarse de vida, para llenarse de mundo. Y ahí volvemos, ¿no es cierto?, sobre las expresiones, las formas simbólicas que ha construido el hombre a través de la religión, o a través del arte, o a través de los mitos, o a través de la ciencia, o a través de todas sus relaciones dialógicas, para crear también épocas, para crear ismos, para crear un momento que es significativo, periodos a través de los cuales ya la humanidad como tal se puede identificar. Habla de un periodo clásico, un medioevo, ¿no? Son el espíritu de una época, el alma de una época. Exacto. ¿Y qué define el alma de esta época? Sí. Una inmediatez, una necesidad de la comunicación, pero que no se comunica. Sí. Es un sentido también del reconocimiento, del envanecimiento, por eso todas las selfies, que es una memoria también pasajera, finita. Sí. Bueno, son Un rollo fotográfico que ya no existe. No, claro. No está, ¿Te acuerdas? claro. Las cámaras, uno decía 12 fotos. Y eran 12 fotos. No más. Ya no había lugar al error. No había lugar al error. Bueno, pues amigos, solamente dejamos en cada una de estas entrevistas o encuentros que tenemos con nuestros colegas caminantes del camino, caminando, haciendo camino al andar, nunca vamos a llegar a conclusiones, nunca. Vamos a hacer cierres, aperturas. Siempre son puntos suspensivos que inviten a que ustedes, seguidores de la cátedra M2PC del IEPC, ahí a través de la clase de Google, donde colocamos siempre una preguntita, haz tu comentario y todos nos vamos enterando en el foro de que estamos compartiendo. Creo que lo que Juan Diego dijo al final es la gran apertura. Los invitamos a que en esta primera cátedra, que fue error e ilusión como cegueras del conocimiento, coloquemos siempre, segundo tras segundo, un espacio del vacío. Ese espacio del vacío nos coloca en crisis. En la crisis de sabernos, no el saber por el conocimiento, no, sabernos, es decir, una autoconciencia, una autocrítica, una autolectura, sabernos atentos, alertas, a que siempre van a estar el error y la ilusión, pero no por ello el vacío existencial de como, bienvenido el error y la ilusión, entonces ¿para qué vale la pena vivir? ¿No? Peligro. No. Es invitar a la pregunta, lo que Sócrates nos dijo siempre, la sofística, la mayéutica, la ironía. ¿Qué sé?
¿Qué sabemos? La gran pregunta. Pues Juan Diego, por favor, un saludo para todos. Bueno, un saludo muy especial, muy agradecido por esta invitación. Alfredo, y adelante con todo este proyecto maravilloso Muchas gracias. de pensar y pensar. Muchas gracias A ustedes. Hasta luego. Gracias. Porque innovar y emprender es nuestro aporte a la